Durante las últimas semanas, varios reportes y análisis han comenzado a circular entre expertos en seguridad internacional planteando una pregunta que hasta hace poco parecía lejana. ¿Qué significaría realmente si drones de tecnología rusa aparecieran dentro de un escenario de tensión directa con fuerzas estadounidenses en Medio Oriente? Esta pregunta no surge de la nada, surge del hecho de que la guerra moderna ha cambiado radicalmente en la última década. Y uno de los cambios más visibles ha sido el crecimiento del uso de drones, como herramientas estratégicas capaces de alterar el equilibrio militar incluso entre potencias que tradicionalmente confiaban en aviones tripulados o misiles de largo alcance. Cuando los analistas comenzaron a examinar los reportes sobre drones vinculados con tecnología rusa operando en manos de actores regionales, inmediatamente surgió una segunda pregunta aún más delicada. ¿Hasta qué punto la participación tecnológica puede interpretarse como participación directa dentro de un conflicto? En el mundo de la geopolítica, esta distinción es extremadamente importante porque define cómo reaccionan los gobiernos, cómo responden las alianzas y cómo evoluciona el equilibrio de poder entre distintas potencias. Para entender la importancia de esta discusión, primero hay que observar cómo Rusia e Irán han desarrollado durante años una relación estratégica basada en cooperación tecnológica, intereses regionales y una visión compartida sobre ciertos aspectos del orden internacional. Esta relación no surgió de un día para otro, se fue construyendo gradualmente a lo largo de décadas de cooperación diplomática, militar y económica, especialmente en áreas relacionadas con energía, defensa y tecnología. Dentro de esta relación, los drones se han convertido en una herramienta especialmente relevante porque representan una de las tecnologías militares que más rápido ha evolucionado en el siglo XXI. Hace apenas 20 años, los drones eran utilizados principalmente para vigilancia y reconocimiento. Hoy, en cambio, muchos modelos pueden transportar sensores avanzados, realizar misiones de inteligencia y, en algunos casos, ejecutar operaciones de ataque con una precisión que antes solo era posible con sistemas mucho más costosos. Esta transformación tecnológica ha democratizado en cierto sentido el acceso a capacidades militares avanzadas, permitiendo que actores estatales y no estatales desarrollen herramientas que pueden influir en el equilibrio regional, incluso frente a fuerzas militares mucho más grandes. Dentro de este contexto, los analistas han estudiado durante años el desarrollo de drones en diferentes países, incluyendo Rusia, Irán, Turquía, Israel, Estados Unidos y China. Cada uno de estos países ha seguido un camino distinto, adaptando la tecnología a sus propias necesidades estratégicas. En el caso de Rusia, el desarrollo de drones ha sido parte de un esfuerzo más amplio por modernizar sus capacidades militares y adaptarse a las nuevas realidades de la guerra moderna, donde la información en tiempo real, la vigilancia persistente y la capacidad de operar a distancia se han convertido en factores decisivos dentro de cualquier operación militar. Al mismo tiempo, Irán ha invertido durante años en su propio programa de drones, como parte de una estrategia más amplia de defensa asimétrica, destinada a compensar limitaciones en otras áreas de su capacidad militar convencional. Esta combinación de intereses tecnológicos ha llevado a que ambos países exploren diferentes formas de cooperación en áreas que van desde sensores hasta sistemas de navegación y control remoto, lo que explica por qué algunos analistas consideran plausible que tecnologías desarrolladas en un país puedan aparecer en manos de otro dentro de diferentes escenarios regionales. Sin embargo, aquí es donde la discusión se vuelve especialmente compleja, porque en la geopolítica moderna la transferencia de tecnología no siempre implica participación directa en un conflicto. Muchos países venden o comparten tecnología militar con aliados o socios estratégicos sin que eso signifique necesariamente que estén involucrados directamente en las operaciones donde esa tecnología se utiliza. Esta distinción es fundamental para entender cómo funcionan las alianzas y las relaciones estratégicas en el sistema internacional. Cuando los analistas examinan la posibilidad de que drones de origen ruso puedan estar presentes en escenarios donde operan fuerzas estadounidenses, lo hacen principalmente desde una perspectiva estratégica, intentando comprender qué tipo de mensaje político o militar podría estar enviándose y cómo podrían interpretarlo los distintos actores involucrados. Algunos expertos señalan que el uso de drones con tecnología extranjera dentro de un conflicto regional puede interpretarse como una señal de alineamientos estratégicos cada vez más visibles dentro de un sistema internacional que se está volviendo más competitivo entre grandes potencias. Otros creen que muchas de estas narrativas reflejan interpretaciones exageradas de dinámicas tecnológicas que en realidad
forman parte de un mercado global de defensa mucho más amplio, donde múltiples países intercambian componentes, software, sensores y conocimientos técnicos sin que eso implique una alianza militar directa. Lo que sí es cierto es que los drones se han convertido en una de las herramientas más influyentes dentro de la guerra moderna, porque combinan tres elementos fundamentales bajo costo relativo: capacidad de operación remota y acceso a información en tiempo real. Esta combinación permite a los operadores observar el campo de batalla, identificar objetivos potenciales y tomar decisiones estratégicas sin exponer directamente a pilotos o tripulaciones humanas a riesgos inmediatos. Además, los drones pueden operar durante largos periodos de tiempo en el aire, lo que los convierte en plataformas extremadamente útiles para vigilancia continua y recopilación de inteligencia. Dentro de este contexto, la aparición de drones avanzados dentro de un escenario de tensión regional siempre genera preguntas sobre su origen tecnológico, su sistema de control y el tipo de redes de comunicación que utilizan para operar, porque estos factores pueden ofrecer pistas importantes sobre las relaciones estratégicas que existen detrás de cada plataforma. Mientras los analistas continúan examinando estos elementos, también observan el contexto geopolítico más amplio en el que se desarrollan estas discusiones. Durante los últimos años, el sistema internacional ha experimentado una transformación significativa, con el surgimiento de nuevas rivalidades estratégicas entre potencias globales y regionales. Estas rivalidades no siempre se manifiestan mediante confrontaciones directas. Muchas veces se expresan a través de competencia tecnológica, cooperación militar indirecta o alineamientos diplomáticos dentro de diferentes regiones del mundo. Medio Oriente se ha convertido en uno de los escenarios donde estas dinámicas son más visibles porque allí convergen intereses estratégicos relacionados con energía, rutas comerciales, seguridad marítima y equilibrio regional entre múltiples actores. Dentro de este complejo entorno, la aparición de nuevas tecnologías militares como drones avanzados, misiles de precisión o sistemas de guerra electrónica puede alterar rápidamente las percepciones estratégicas de los distintos países involucrados, y es precisamente por esa razón que cada reporte, cada análisis y cada rumor sobre nuevas capacidades tecnológicas genera tanta atención dentro de la comunidad internacional, porque incluso si la información inicial es incompleta o especulativa, puede revelar tendencias más amplias sobre cómo está evolucionando el equilibrio de poder en una región, que sigue siendo uno de los centros neurálgicos de la geopolítica global. Ahora, antes de continuar con este análisis más profundo, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad que sigue de cerca la geopolítica internacional. Si te interesa entender cómo funcionan realmente estas dinámicas de poder en el mundo moderno, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos internacionales con contexto y profundidad. Y también quiero preguntarte algo, que siempre resulta fascinante. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Deja tu respuesta en los comentarios, porque es increíble ver cómo personas de diferentes partes del planeta se reúnen aquí para entender mejor la política internacional y los cambios que están ocurriendo en el mundo. Volviendo al análisis, los expertos también señalan que el verdadero impacto de los drones dentro de la estrategia militar moderna no se limita únicamente a su capacidad de ataque. También incluye su papel dentro de redes más amplias de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, conocidas en el ámbito militar como sistemas ISR. Estas redes permiten integrar información procedente de múltiples plataformas, incluyendo satélites radares, sensores terrestres y drones que operan simultáneamente en el aire. El objetivo de este tipo de arquitectura tecnológica es crear una imagen completa del entorno estratégico, permitiendo a los comandantes tomar decisiones basadas en datos actualizados en tiempo real. Cuando se analiza la posibilidad de que drones con tecnología vinculada a diferentes países aparezcan dentro de un mismo escenario operativo, los expertos intentan entender cómo encajan esas plataformas dentro de estas redes de información, porque el verdadero valor estratégico de un dron no reside únicamente en su capacidad de volar o transportar sensores, sino en la manera en que se conecta con otras plataformas dentro del mismo sistema de información militar. Este tipo de integración tecnológica es uno de los elementos que está redefiniendo la guerra moderna y que explica por qué tantas potencias están invirtiendo enormes recursos en desarrollar drones cada vez más sofisticados, capaces de operar en entornos complejos, donde la guerra electrónica, las interferencias de señal y la competencia por el control del espectro electromagnético
se han convertido en factores decisivos dentro del campo de batalla contemporáneo. Cuando los analistas continúan evaluando la posibilidad de que drones con tecnología vinculada a Rusia aparezcan en escenarios donde operan fuerzas estadounidenses, la discusión rápidamente se traslada a un terreno mucho más amplio que el simple uso de una plataforma aérea no tripulada, porque en el mundo de la geopolítica moderna, la tecnología militar rara vez se analiza de manera aislada. Siempre se estudia dentro del contexto de alianzas estratégicas, equilibrios regionales y mensajes políticos que los distintos actores intentan enviar a sus rivales y a sus socios al mismo tiempo. En este caso, la pregunta que surge entre los expertos no es únicamente si un determinado dron tiene componentes de origen ruso, sino qué implicaría para el sistema internacional que dos potencias con intereses diferentes aparezcan conectadas indirectamente dentro de un mismo escenario de tensión regional. Para entender la importancia de esta cuestión, primero hay que recordar que la guerra moderna se ha transformado profundamente en las últimas 2 décadas. Hoy las operaciones militares ya no dependen únicamente de grandes plataformas como aviones de combate o buques de guerra. También dependen de redes complejas, de sensores satélites, sistemas de inteligencia artificial y plataformas no tripuladas que pueden recopilar información o realizar misiones específicas con un nivel de precisión que antes solo estaba disponible para unas pocas potencias militares. Dentro de este nuevo entorno tecnológico, los drones se han convertido en uno de los elementos más influyentes, porque combinan varias ventajas estratégicas, pueden permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo, pueden recopilar información en tiempo real y en algunos casos pueden operar a distancias considerables del lugar donde se encuentran los operadores humanos. Esta combinación de capacidades ha cambiado la manera en que los países planifican sus estrategias de defensa y seguridad. Al mismo tiempo, ha abierto nuevas preguntas sobre cómo se interpretan las relaciones tecnológicas entre diferentes actores dentro del sistema internacional. Cuando un país utiliza tecnología desarrollada en otro país dentro de un escenario de tensión militar, los analistas suelen examinar varios factores para entender el significado estratégico de esa situación. Uno de esos factores es el origen de los componentes tecnológicos, porque muchos sistemas modernos utilizan piezas que pueden haber sido diseñadas o fabricadas en diferentes partes del mundo. Otro factor es el nivel de cooperación entre los países involucrados. Algunos acuerdos tecnológicos implican simplemente la compra de equipos, mientras que otros pueden incluir transferencia de conocimientos, entrenamiento o desarrollo conjunto de nuevas capacidades. El tercer factor es la narrativa política que rodea a estos eventos, porque en la geopolítica contemporánea las percepciones públicas y mediáticas pueden influir tanto como los hechos técnicos a la hora de determinar cómo reaccionan los gobiernos y las alianzas internacionales. Dentro de este contexto, la relación entre Rusia e Irán ha sido objeto de análisis constante por parte de expertos en seguridad internacional. Ambos países han compartido en distintos momentos intereses estratégicos en regiones como Medio Oriente y Asia Central, lo que ha llevado a una cooperación en áreas diplomáticas, económicas y en algunos casos tecnológicas. Sin embargo, esa cooperación no siempre se traduce automáticamente en participación conjunta dentro de un conflicto específico. Y esta distinción es crucial para comprender cómo funcionan las dinámicas de poder entre grandes potencias. En muchos casos, los países comparten tecnología o conocimientos dentro de acuerdos bilaterales sin que eso implique que uno de ellos esté directamente involucrado en las operaciones donde esa tecnología termina siendo utilizada. Por esa razón, los analistas suelen ser extremadamente cautelosos antes de afirmar que la presencia de una tecnología extranjera dentro de un conflicto significa necesariamente que el país de origen está participando activamente en ese conflicto. Al mismo tiempo, también es cierto que la aparición de tecnologías vinculadas a diferentes potencias dentro de un mismo escenario regional puede influir en la percepción estratégica de los demás actores involucrados, porque incluso si la participación es indirecta, el simple hecho de que exista una conexión tecnológica puede interpretarse como una señal de alineamientos geopolíticos que están evolucionando dentro del sistema internacional. Esta dinámica forma parte de un fenómeno más amplio que muchos expertos describen como la multipolaridad tecnológica, un escenario en el que varias potencias desarrollan simultáneamente capacidades avanzadas en áreas como inteligencia artificial, guerra electrónica, drones hipersónicos y sistemas espaciales, creando un entorno de competencia tecnológica que se extiende mucho más allá de los campos de batalla tradicionales.
Dentro de este entorno, cada nueva plataforma, cada nuevo sensor y cada nueva red de comunicación puede influir en la manera en que los países perciben su propia seguridad y la de sus aliados. Por esa razón, los centros de estudios estratégicos dedican enormes recursos a analizar cómo evolucionan estas tecnologías y cómo podrían influir en el equilibrio global en los próximos años. Algunos expertos creen que el futuro de la seguridad internacional dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para gestionar esta competencia tecnológica sin que escale hacia confrontaciones directas entre grandes potencias. Otros consideran que la creciente interdependencia económica global podría actuar como un factor moderador, incentivando a los países a mantener sus rivalidades dentro de ciertos límites estratégicos. Lo que está claro es que la aparición de nuevas tecnologías militares seguirá generando debates intensos sobre su origen, su uso y sus implicaciones dentro de un sistema internacional que se encuentra en una fase de transformación profunda. Mientras tanto, los analistas continúan observando cada señal que emerge de regiones estratégicas como Medio Oriente, intentando comprender cómo se entrelazan las dimensiones tecnológica, militar y diplomática dentro de un tablero geopolítico cada vez más complejo, donde las decisiones que se toman en un lugar del mundo pueden tener repercusiones que se extienden a miles de kilómetros de distancia, afectando no solo a los países directamente involucrados, sino también a la arquitectura global de seguridad que ha definido las relaciones internacionales durante gran parte del siglo XXI.